La carta a Santiago, vamos al capítulo 4, versículo, vamos a ver ahora solo dos versículos de la carta, porque esto es tremendo y el tema siguiente me gustaría verlo aparte o completamente aparte. Así que dos versículos vamos a ver, Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Y dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, oiga, comienza, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar, oiga esto, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, amados hermanos, el tema de ahora es, si bien es cierto, es la murmuración, amados, pero es no solamente murmurar, porque usted puede estar murmurando con alguien cosas que son ciertas. Lo que estamos hablando acá es la difamación, cuando usted está dañando el testimonio de otra persona. Murmurar de otra persona, aún cosas ciertas, pero malas, también es pecado, pero entra en otro tipo de pecados, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros, ¿por qué es pecado? Porque nosotros tenemos que amarnos, tenemos que, como creyentes, una de las características del creyente es que nos amamos unos a otros. El Señor nos dijo en 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, amados, oiga esto, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, oiga esto, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, si usted y yo somos creyentes, nosotros debemos de amarnos. Y si nos amamos, no nos deseamos ningún mal. Entonces, se supone, en teoría, no debería de haber murmuraciones, no deberían de haber falsos testimonios, no debería de haber difamaciones dentro del pueblo de Dios. Cuando hablo del pueblo de Dios, son todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador personal. No debería de existir esto porque hay amor entre hermanos. Entonces nosotros no debemos dañarnos unos a otros. Porque cuando usted habla de la reputación de alguien, ¿verdad? Usted está hablando algo malo de la reputación de alguien, está dañando su imagen. Oiga bien, está dañando su imagen. Y aunque a usted le parezca poco la imagen de otra persona, pero realmente es una de las posesiones más grandes que tenemos. Dios mismo cuida su nombre, Dios mismo cuida su santidad. Y cuando nosotros venimos y dejamos mal predicado el nombre del Señor, Dios siempre toma juicio, Dios siempre corrige las cosas, porque estamos dejando mal el nombre del Señor y nos ha salvado para que le glorifiquemos y no para que lo deshonremos. Fíjense que dice Proverbios 22:1 para que usted comprenda el daño que nosotros hacemos cuando hablamos de otra persona, cuando difamamos a otra persona. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama que la plata y el oro. O sea que la estima de cada persona, la imagen de cada persona es más importante, según la Biblia, que la misma riqueza de la persona. ¿Por qué? Porque cuando vemos a una persona, no solamente hablamos de sus posesiones materiales, hablamos de su identidad, hablamos de sus características, ¿verdad? De cada persona. Entonces, tenemos que respetar eso y tenemos que amarnos más y más e ir haciendo a un lado todos los deseos de la carne que vienen siempre a nuestra mente, y cuando nos descuidamos y descuidamos nuestra relación con Dios, venimos y como están cerquita, ¿verdad? Fácilmente nosotros los decimos, fácilmente los cometemos, fácilmente practicamos las obras de la carne, que la Biblia dice que son manifiestas. ¿Y eso qué quiere decir? Que tarde o temprano van a salir a la luz. Entonces, si usted se mete a difamar a alguien, a hablar de alguien,
alguien, a dañar el buen nombre o la fama de alguna persona, tarde o temprano lo que usted hace va a salir a la luz, ¿verdad? Y sabrán quién lo dijo, por qué lo dijo, y muchas consecuencias vienen a la vida de cada una de aquellos que participan en esto. Se supondría que eso no existiría en la iglesia, pero existe. Y a veces existe muchísimo. Pero yo entiendo, amados hermanos, perdón, que es por dos cosas, ¿verdad? Y quizás tres, pero vamos a las primeras dos. Primero, nuestra falta de cuidado espiritual, personal, ¿verdad? Nuestra falta de crecimiento que no nos lleva a la madurez, sino que solo asistimos a la iglesia, no leemos la Biblia, no oramos, no tratamos de poner en práctica, vemos la iglesia como un club, a los hermanos como que fueran amigos de cualquier otro lado, y entonces no crecemos espiritualmente y las obras de la carne y nuestros deseos carnales, pues ahí están queriendo, ¿verdad? Y nuestra carne y nuestra mente carnal está queriendo ponerlos en práctica. Entonces, primero es el descuido, ¿verdad? Primero es el descuido. Segundo, amados hermanos, puede ser la ignorancia, ¿verdad? No sabemos lo grande que es esto, llamemos así, lo que nuestro Señor hace a un lado este pecado o odia este pecado, porque cuando usted, y lo vamos a ver más adelante, cuando usted habla del hermano, habla de la ley, y cuando habla de la ley, habla de Dios. Entonces, cuando usted está juzgando a un hijo de Dios, usted no solamente está juzgando al hijo de Dios, sino que está juzgando a Dios mismo. Pero eso ya lo vamos a explicar en unos versículos más adelante. Y esto es tremendo, amados hermanos, porque así como esta cepa del COVID es contagiosa, este pecado también, y es uno de los pecados más sencillos de cometer. ¿Por qué? Porque solo se necesita una lengua malintencionada y un corazón lleno de odio o lleno de envidia, y esto comienza a funcionar, ¿verdad? También una tercera razón del por qué existe esto dentro de la iglesia es porque muchos, amados hermanos, se llaman hermanos y no lo son. Entonces, por demás que usted desee que de ellos surge el fruto del Espíritu, pero no va a salir porque no está el Espíritu de Dios para dar los frutos del Señor. Entonces, esperamos que no sea su caso, esperamos que usted no sea una de las personas que murmuran de los demás, que hablan de los demás y que daña la estima o la imagen de otros hermanos. Entonces, la Biblia, amados hermanos, la Biblia, solo para que tengamos una idea, condena este pecado. Mire, podemos encontrar quizás algunos 40, 50 versículos desde el Antiguo al Nuevo Testamento donde el Señor acusa de pecado y quiere que su pueblo no participe en esto. Por ejemplo, en Proverbios 22:1 dice, el Proverbio 29 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. O sea, está diciendo, ahí está, este anda en chismes, anda siempre en medio de los chismes. No te juntes con él porque se va a pecar, se te va a pegar. Dice la Biblia que eso entra suavemente, ¿verdad? Como pan suave, pero después como cascajo se te va a hacer en la boca, porque siempre va a traer consecuencias. En Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20 dice esto: porque del corazón salen, oiga esto, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, oiga esto, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, que las personas que participan de este pecado, porque es un pecado, amados hermanos, se contaminan a sí mismos. Y recuerde que la paga del pecado es muerte. Entonces mi querido hermano, nosotros tenemos que reflexionar al respecto. Tenemos que poner nuestros pensamientos en esto, porque es bien sencillo que cometamos esto. Y a veces aparentemente es inocente, pero siempre en medio de la murmuración, en medio de la difamación, hay odio,
hay envidia, que siempre, casi siempre están juntos, amados hermanos. Se odia porque algunas veces se envidia, se desea lo que tiene. Entonces, y generamos este pecado que trae tantos problemas. Entonces, algunas consecuencias, mis queridos hermanos, algunas consecuencias de este pecado. Mire, no sería ni necesario, ¿verdad? No sería ni necesario hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque cuántos líos traen, llamémoslos así, para llamarlos de manera más coloquial, los chismes. ¿Cuántos líos traen los chismes? Pero amados hermanos, algunos chismes llegan a tanta dificultad que dañan la reputación. No tienen nada de cierto y aunque sean ciertos y a veces se dicen cosas ciertas y cosas con poquita verdad y mucha mentira, estos chismes son los más poderosos. ¿Por qué? Porque el poquito de verdad que tienen hace que las personas crean el resto. Entonces, si participamos de esto, debemos de entender que las amistades, amados hermanos, se destruyen. Si usted participa y habla de supuestamente su amigo, y a veces también, no, ¿cómo voy a hablar de mi amigo? Hablan de su amigo. Hablan de muchas personas, hablan de su esposo, hablan de sus hijos, hablan de personas que se supone que usted los ama, que se supone que están en su corazón, están en una alta estima, pero a veces, amados hermanos, nosotros mismos no nos valoramos lo suficiente y entonces participamos de todo esto. Entonces, destruye amistades. Dice el Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. O sea, nos traen problemas y cuando habla de entrañas, habla de los sentimientos, ¿verdad? Que pueden dañar y pueden hacer sufrir, ¿verdad? Cuando usted tiene miedo y está por mucho tiempo con miedo, le duele el estómago, por eso es que habla de las entrañas. Cuando usted está muy alegre, también en su estómago, cuando alguien está disque enamorado, dice que ay, siento maripositas en el estómago. Esas son las entrañas. Entonces, un chisme es un bocado suave que llega a lo más profundo y va a dañar nuestros sentimientos. Daña el sentimiento de la persona de la cual está siendo difamada y tarde o temprano del difamador y todos los que estuvieron en medio de toda esa línea. Entonces, amados hermanos, dijimos ya, ¿verdad? Daña la parte más importante del ser humano, daña su reputación. Ya leímos, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Y por eso, amados hermanos, es que repugna tanto, porque nos pone en un lugar donde no debemos de estar delante de los ojos de los otros. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos cuidando nuestra vida, estamos cuidando nuestro testimonio y viene alguien y porque se le ocurrió, porque tiene envidia, porque lo que sea, o por llamar la atención, comenzó y habló algo que no es cierto. Óigame, téngalo por seguro que tarde o temprano van a pagar la consecuencia al respecto. Entonces, también, dijimos las consecuencias, destruye las amistades, amados. Destruye las personas. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría, que esa es la manera de combatirlo, ser sabios, ¿verdad? Pero ya vamos a ver eso. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Siempre, siempre, amados hermanos. No me hable que hay un chisme de buena intención. No, siempre daña, siempre golpea. El Proverbio 26:20 habla de que el chismoso, el chisme aviva la contienda, porque a veces hay dificultad entre un par de hermanos, no se han puesto de acuerdo, pero se hacen bandos y un hermano y un bando comienza a hablar de la otra persona y comienzan no solamente a decir lo que pasó, sino que a darle su toque, ¿verdad? Y su aumento. Entonces, oiga lo que dice, sin leña se apaga el fuego, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda.
¿Será que la presencia de algunas personas es lo que está avivando la contienda y que no se logra llegar a la paz? Ahí la sabiduría de Dios es lo que nos va a ayudar. También, amados hermanos, no solamente avivan la contienda, sino que trae contienda donde no las hay. Oiga esto, en Proverbios 6:19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Oiga, allí está. ¿Verdad? Ellos traen, cuando usted habla de alguien más, trae discordia donde no la había. Dice discordia entre hermanos. Entonces, y fíjense que esto es tan antiguo, amados hermanos. Yo quisiera decir en este siglo, en este año 2022, no, esto es tan antiguo como la existencia del hombre. ¿Por qué? Porque la primera difamación se dio en Edén, en el huerto, y difamaron a Dios, hermanos, difamaron a Dios. Oiga esto, por favor, esto está en Génesis capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Génesis capítulo 3, y vamos a leer la primera de las difamaciones. Dice así, oiga esto, versículos del 1 en adelante, dice, pero la serpiente era astuta. Oiga esto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, oiga esto, oiga, y aquí comienza la información, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente sabía lo que había dicho Dios. Y Dios les había impedido, que les había ordenado no comer de un solo árbol, sino que ellos podían comer de todo árbol excepto de uno. Pero aquí les dice, oh, con que Dios no quiere que coman de todo árbol. Y entonces versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, eso no lo dijo Dios, para que no muráis. ¿Se da cuenta? Ahí están tanto Eva como la serpiente metiendo su mano y agregando. Pero aquí viene la difamación más grande. Dice versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, oiga esto, no moriréis. Comienza y dice, no es cierto lo que estaba diciendo, lo que dice Dios ahí. Primero está diciendo, Dios es mentiroso. Es lo primero que está diciendo, no moriréis, porque Dios les había dicho que iban a morir. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. O sea, aquí está diciendo, no solo es mentiroso, sino que es egoísta con la sabiduría. Y entonces no quiere que coman del árbol de la ciencia. ¿Por qué? Porque él sabe y no quiere que ustedes sepan. Dice, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que no les dijo es que ese conocimiento incluía el cometimiento del pecado y la muerte con este pecado. Entonces vino aquí y no solamente les dijo Dios es mentiroso, sino que Dios es egoísta. Dios tiene malas intenciones con ustedes. Por eso es que no quieren que coman. Entonces hablaron mal de Dios. Y entonces cuando Eva, oiga bien a esto, y este es el resultado de muchas difamaciones, de muchos chismes, oiga esto, dice, y cuando oyó esto, la mujer, oiga, le gustó tanto en su corazón, atendió la voz de la serpiente, atendió el chisme del Edén, y mire lo que dice versículo 6, y a partir de ahí, como su pensamiento cambió por las palabras de la serpiente, y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, a partir de ahí vio que era bueno. Amados hermanos, si usted cambia su forma de pensar respecto de algo, las mismas cosas van a parecer que cambien. Inclusive, si usted le tiene a alguien mala voluntad, lo va a ver de una manera. Pero si de repente usted comienza a darle oportunidad a esa persona y decir, no, probablemente no sea tan malo, se va a dar cuenta que la persona es diferente de lo que usted piensa. Entonces, aquí fue el caso negativo cuando Satanás les dijo a través de la serpiente, les dijo, no van a morir, no hombre, lo que Dios no quiere es que ustedes sepan todo lo que Él sabe. Entonces volvió a ver el árbol y dice, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y oiga bien, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Y entonces, amados hermanos, después de atender la voz engañosa de Satanás, el mundo comenzó a morir. La generación de los hombres comenzaron a morir y hay corrupción en el corazón del hombre hasta este momento que no tiene tope. Y estamos en un momento donde el hombre está sin Dios, no quiere saber nada de Dios, porque el creer en Dios implica obedecer a Dios. Entonces, cuando alguien le presenta un testimonio de Dios, la palabra de Dios, lo rechaza por completo porque no quiere tener responsabilidades con un ser superior, no quiere rendirle cuentas. Y muchas veces la persona que anda chismeando, no, que cree que no va a rendir cuentas, a pesar de que él se llama cristiano, se llama hermano, pero tiene una lengua, ¿verdad?, que le llega de aquí no sé hasta dónde y no le importa hablar de los hermanos, venir y meter su lengua viperina que hiere el corazón, que daña el testimonio de las personas. ¿Por qué? Porque muchos de estos que andan hablando así, no, realmente no han nacido de nuevo, porque no hay amor para con los hermanos. Y hay hermanos que lo hacen de una manera tan punzante, amados. Y lo peor que cuando se encuentran con los hermanos de los cuales han hablado, sonríen como que no han hecho nada. Entonces, hemos visto, amados hermanos, que este texto, Santiago nos está invitando no solo al problema de la lengua, porque ya antes habló Santiago de la lengua, pero aquello lo vio de manera general, todos los problemas que trae la lengua. Cuando nosotros no nos controlamos, nos enojamos, decimos cosas y arde fuego, ¿verdad? Se refiere a eso, porque la lengua, amados, es la manera como todos nuestros pensamientos salen al exterior. Todo lo que usted piensa, si usted no se controla, usted lo va a decir. Inclusive, a veces estamos distraídos y pensamos algo y no nos damos cuenta que no lo estamos pensando, sino que lo estamos diciendo. Y yo escuché a alguien decir, y lo dije, y lo había dicho, pero ella supuestamente solo lo estaba pensando, pero lo dijo. Y insultó sin querer, supuestamente, aunque por dentro sí lo quería, insultó a alguna persona. Entonces, amados hermanos, esto parece un chiste, pero no es así. Y ofende tanto a Dios, y ya vamos a ver por qué, amados hermanos, porque debe haber amor entre hermanos y no debe haber deseo de dañar. Ahora, vamos a ir versículo a versículo, viendo estos dos versículos, palabra a palabra, para ver qué aprendemos. Lo primero que quiero que veamos, amados, es que hay una palabra que se repite. En el primer versículo se repite 3 veces. Dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, o sea, hermano a hermano, hermano. O sea, es algo entre hermanos. De hecho, así lo dice, no murmuréis los unos de los otros. O sea, no dice los unos con los otros, porque cuando dice los unos con los otros quiere decir que puede ser que estén hablando de alguien fuera de la iglesia. Pero aquí Santiago dice, no estén hablando unos de otros. O sea, no estén difamando al hermano. Entonces, se trata de cristianos. Hay práctica esto en las iglesias a granel, mi amado. A granel. Yo quisiera decir, no, las iglesias están exentas de esto. No, amados, no es cierto. Hay mucho pecado de en la iglesia. Y entonces dice, no murmuréis los unos de los otros. Oiga, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley. Yo quiero decirle esto, esta palabra murmurar no se refiere a la palabra que se utiliza para hacer una evaluación de la persona, ¿verdad? Porque no es cierto que nosotros no estamos inhibidos de tener un juicio respecto de las personas. Yo estoy obligado. Mi sano juicio, mi responsabilidad como hombre, como cristiano, como padre, como esposo, como hijo,
me lleva a la responsabilidad de evaluar a todas las personas y tener un juicio sano respecto de cada una. Así yo sé bien en qué personas me puedo juntar y sé bien quiénes son los amigos de mis hijos y los tengo que evaluar, quiénes son las familias de los amigos de mis hijos, principalmente cuando están pequeños, para que no les sean gravosos, no sean dañinos a la vida de los hermanos. No es cierto que usted no puede juzgar a alguien para poder tener una opinión personal. Usted debe de hacerlo. Si no lo hace, amados hermanos, caemos en la categoría de tontos y nos van a estar lastimando, nos van a estar dañando, nos van a estar robando y van a estar dañando a nuestras familias si nosotros no lo hacemos. Entonces no tiene nada que ver, ¿verdad? El juicio respecto a una evaluación de las personas no es problema. El problema que aquí esta palabra no incluye solo la evaluación, sino que incluye juicio. Es decir, que nosotros vemos y hablamos y estamos juzgando y estamos condenando a la persona. Ese es el gran problema. Y entonces cuando nosotros estamos juzgando y condenando, o sea, haciendo un juicio para decir que si es culpable y es culpable o no, se puede imaginar, mire, y ni parece. Cuando usted dice eso es porque ya lo juzgó, ya dijo que eso es cierto, aunque no le conste. Realmente, amados hermanos, la vida es tan bonita, pero se pueden problemar tan fácil que no vale la pena, no vale la pena por problemas o por la vida de alguien, usted se vaya a encontrar en medio de la espada y la pared. Y entonces resulte que por dañar el testimonio de alguien, al final, sea su testimonio el que sea dañado. Porque yo le puedo decir algo, amados. Mire, hay varias características de las cuales las personas nunca se olvidan de alguien, ¿verdad? Entre una de ellas, el que sea ladrón. No, tened cuidado, fulano es ladrón. No, tened cuidado, fulano es chambroso. Uy, amados, olvídese. Eso ya no se le quitó. Ah, pues si no se me quitó, pues ahí voy a seguir. Ah, entonces va a recibir la consecuencia de lo que usted hace. Entonces, dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, oiga esto, murmura de la ley y juzga a la ley. Oiga esto, y esto pareciera que no se entiende. ¿Cómo es que voy a estar juzgando la ley porque estoy yo hablando de una persona? La Biblia, cuando habla de la ley, usualmente se refiere al decálogo, es decir, a los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son resultado del amor de Dios para con nosotros, en especial para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era la manera como el pueblo de Israel, los sacrificios y la ley, ellos iban a poder mantenerse en relación con Dios. Él les dio, estos son mis mandamientos y mis estatutos que yo te prescribo hoy para que los hagamos, ¿verdad? Y podamos mantener esa relación y seamos bendecidos por Dios. Entre otras palabras, estos 10 mandamientos son resultado del amor de Dios. En ese resultado del amor de Dios tenemos los primeros, oiga bien, los primeros 3, aunque, bueno, los primeros 3 hablan del amor de Dios hacia nosotros y del amor de nosotros hacia Dios. ¿Por qué? Porque tienen que ver con Dios y nuestra relación con Dios, que nos habla que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, que no tenemos que tomar el nombre de Dios en vano y que tenemos que apartar el tiempo. Para el pueblo de Israel se le mandaba santificar el séptimo día, el sexto día, perdón. En cambio a nosotros, amados, ¿cómo se llama? Se nos llama siempre a apartar un tiempo para estar con el Señor. Entonces, a partir de ahí, después del tercero, habla, amados, a partir del cuarto, que es honra a tu padre y a tu madre, ya comienza a hablar de la relación de amor que debemos de tener de manera horizontal para podernos llevar bien entre nosotros. Entonces habla de honrar a padre o madre, luego dice no matarás, es el amor. Si yo amo a alguien, no le voy a causar daño, mucho menos lo voy a matar. No cometerás actos impuros. Y ahí habla, amados, del amor que yo debo de tener sobre
mi cuerpo y el respeto que yo debo de tener del cuerpo de los demás, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo tengo que cuidarlo. Y cuando habla de actos impuros, se refiere principalmente a actos lascivos, es decir, a actos sexuales fuera de la voluntad de Dios. Y así usted va a encontrar hasta llegar al último, que son muestras de amor o mandamientos de amor para que primero nosotros nos llevemos bien con Dios y continuemos en esa relación con Dios y luego nos llevemos bien con los demás. Entonces, cuando yo juzgo al hermano, oiga bien, cuando yo juzgo al hermano y los disque hechos del hermano, valga la aclaración, que muchas veces ni siquiera sé que son verdad, entonces yo no estoy juzgando solamente al hermano, sino que estoy juzgando a la ley sobre el hermano. Entonces, a lo que la ley ha hecho en el corazón del hermano. Entonces vengo yo y lo enjuicio y lo condeno. Entonces ya mi problema ya no es solamente con el hermano, sino que con el efecto de la ley sobre el hermano. Entonces la ley viene de Dios. Y quien nos dio la ley es Dios y quien nos va a juzgar es Dios. Entonces dice así, mire. Dice el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmúrale de la ley y juzga a la ley. ¿Se puede imaginar usted un juez de Dios? Y luego dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor, sino juez. Santiago nos dice que nosotros no solamente tenemos que ser oidores, sino que hacedores de la palabra. Pero cuando yo vengo a juzgar a otros y encontrarlos culpables sin que sea ese mi cargo de manera legal, por ejemplo los jueces que sí lo tienen que hacer, entonces yo estoy juzgando a Dios y estoy juzgando el efecto de la ley sobre el hermano. Estoy juzgando el efecto del Espíritu Santo sobre el hermano. Y entonces estoy diciendo que el Espíritu Santo ha sido incapaz en el hermano y entonces estoy juzgando al Espíritu Santo, juzgando a la ley y por último estoy juzgando a Dios. Y la cuestión sigue así, mire, no eres hacedor sino juez, versículo 12. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién nos dio la ley? Es Dios a través de Moisés. Y luego dice que puede, oiga esto, que puede salvar y perder. En otras palabras, Dios mismo, amados, y el Señor Jesucristo lo dijo así, ¿verdad? No tengan miedo del que pueda dañar su cuerpo solamente, sino que tengan miedo de aquel que puede dañar su cuerpo y puede mandar su alma al infierno. Esto no tiene que ver, Satanás no puede hacer esto. Satanás no puede hacer algo, no puede hacer. Los hombres pueden inclusive dañar nuestro cuerpo y quitarnos la vida, pero el destino eterno es solamente de Dios. Y entonces cuando yo estoy juzgando al hermano, estoy juzgando la ley y el efecto de la ley sobre el hermano, entonces estoy juzgando a Dios, a aquel que puede hacer, oiga bien, que puede hacer que yo sea salvo o que puede hacer o puede mandarme a la perdición. La Biblia dice que Dios es todopoderoso. ¿Y quién puede controlar a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios, no hagas eso? ¿Habrá algo que Dios quiera hacer que no lo pueda hacer? ¿Habrá alguien que le detenga la mano a Dios? No hay absolutamente. Y entonces dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, habla de usted y habla de mí, y de manera muy especial aquellos que se meten a hablar de las personas, dice, ¿quién eres para juzgar a otro? Amados, la vida es hermosa. El privilegio de la vida, amados, porque eso es un privilegio. No me hable de derecho, por favor. Es un privilegio que Dios le da. Usted no puede reclamarle el derecho a la vida a Dios. Reclámeselo a los hombres, ¿verdad? Para que nadie le estorbe la vida y su desarrollo personal. Pero a Dios, ¿qué derecho le va a reclamar? ¿Qué derecho le va a reclamar? Nada. Él cuando quiera se lo lleva, amados. Y eso es que de eso, amados, de eso es lo que nos pasa cuando nosotros no evaluamos quiénes somos, no evaluamos nuestra naturaleza, no evaluamos el hecho de que nosotros somos como las tinieblas, como el humo que ahora está y que de repente no va a estar. Se va, pero como neblina, dice la Escritura, ¿verdad?
Amados, mire, nosotros tenemos que ser más conscientes de lo, para ocupar una palabra, efímero de la vida. Es decir, que la vida pasa cuanto menos lo pensemos. Y amados hermanos, el que la vida pase, se nos vaya, nos va a frustrar, porque yo pienso que cuando una persona ya llega a su momento que sabe que va a morir, hay demasiadas cosas que lamentarse. Y usualmente, amados, nos lamentamos el haber dañado, lamentamos el no haber hecho, el no haber participado, el no haber hecho cosas buenas. Nunca lamentamos, nunca nos dolemos por no haber hecho cosas malas en ese momento porque estamos a punto de ver a Dios. No, óigame, en ese momento hacemos una evaluación de nuestra vida y Dios quiera pues que nos dé el espacio, nos dé el tiempo. Oiga bien, para que nosotros hagamos esa evaluación y nos podamos arrepentir y pedirle perdón al Señor. Porque hemos cometido tantísimos errores y con nuestros errores hemos dañado a tanta gente y lo increíble es que hemos dañado gente que amamos. Hemos dañado gente que respetamos. Hemos dañado gente que vale la pena. Hemos dañado gente que hace un gran esfuerzo, amados hermanos, por tener una buena vida y por ayudar a los demás. Porque alguna vez, perdón, cual Eva en el Edén, somos nosotros engañados por Satanás y le damos oído a sus palabras. Mi querido hermano, estamos bien a tiempo. Ya hemos cometido muchos errores, pues, pero estamos bien a tiempo de no seguirlos cometiendo. ¿Qué tenemos que hacer, amados? Como hablábamos la otra vez. La salida de nuestras pasiones, porque de repente esto para muchas personas se vuelve una pasión, es un corazón humilde. Y poder reconocer delante de Dios que tenemos algún tipo de problema. Y si este es su problema, esta noche es una buena noche para que usted vaya al Señor y le diga, Señor, yo he hablado tanto de tantísimas personas, yo he traído tantos problemas, yo he traído dolor porque se trae dolor, amados. Recuerdo cuando estábamos predicando en una iglesia allá en El Salvador, en Carasucia, estábamos de misioneros, estuvimos ahí 8 años. Y siempre fuimos con mi esposa. Muy pocas veces, óigame bien, yo no llegaba con mi esposa. Rarísimo. Pero de repente, amados hermanos, la iglesia fue a predicar a una localidad allá cerca del mar. Y entonces allí supuestamente llegó alguien y le dijo, ¿y usted de qué iglesia viene? Tal, yo conozco al pastor de la iglesia. Tiene una mujer embarazada por aquí. No me conocía, no sabía mi nombre, no sabía nada. Y entonces los hermanos llegaron con la gran bulla, ¿verdad? Porque esa vez no habíamos sido nosotros. Y entonces, y ahí estaba mi esposa y mi esposa solo se tiró la carcajada, pues. ¿Por qué? Porque a qué horas en carta por el Espíritu Santo, ¿por qué? Pues entonces realmente se daña la vida de las personas, se daña la reputación de las personas. Y ya vimos nosotros que según Proverbios, nuestra reputación es más importante que el oro. Y en aquel día, amados hermanos, cuando tengamos nosotros que darle cuentas a Dios, le aseguro que será más importante que absolutamente todas las cosas sobre la tierra. El hecho de que nosotros hayamos hecho por lo menos el intento de guardar el nombre del Señor, hacer el esfuerzo, lo mínimo pues, o nuestro mayor esfuerzo por honrar a Dios en las cosas que hacemos, que decimos, por honrar a Dios en las cosas que no hacemos, por honrar a Dios en la manera como ayudamos a los demás. Amados hermanos, eso va a ser algo tan importante. Y la cuestión es que, como los versículos siguientes hablan sobre esto, que no sabemos cuándo nos va a tocar. Así es que mire, aproveche la vida es hermosa, no se emprobleme más, porque cuando vienen conflictos, vienen pesados. Y si usted, además de los conflictos que la vida va a traerle, porque le traerá, si no los ha resentido, pues van a venir.
Y si usted tiene esos conflictos y adicionalmente usted tiene otro tipo de líos por andar difamando a las otras personas, amados, su vida no tendrá descanso. Pero hoy puede resolver ese problema con Dios, humillándose delante del Señor, para que Él nos perdone, nos bendiga y nos fortalezca para que nosotros seamos mejores cada vez y con nuestra lengua podamos siempre honrar al Señor. Amados hermanos, antes de orar, yo quiero invitarlo que en este momento usted puede entregarle su corazón al Señor. Como hablamos hace un ratito, en cualquier momento nosotros podemos estar delante de su presencia. Así es que dice la Biblia que se ha establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. No hay tal reencarnación, la Biblia le da de un solo, una vez y luego el juicio. Entonces, no sabemos cuándo será. Así es que quiero invitarlo a que usted pueda entregarle su corazón al Señor. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, queremos en este momento, Dios, primero, después de todo lo que hemos oído, pedirte perdón, Señor, por todas nuestras faltas. Hemos cometido errores con nuestras manos, con nuestra lengua y de muchas maneras. Por eso es que ahora te pedimos perdón por nuestras faltas. Ayúdanos, Dios, y perdona nuestras faltas y ayúdanos a que caminemos cada vez más parecidos a ti. Ahora en este momento, Señor, oro por aquellas personas que puedan estar enfermas, no solamente de COVID, sino que puedan tener cualquier dolencia, cualquier padecimiento. Sé propicio, Dios, y sana sus vidas, sana su corazón, sana